desapareció sin dejar rastro, y su cuerpo nunca fue encontrado, pero eso no fue suficiente para salvar al hombre que, según un jurado, la mató. Era una mañana de abril de 2020 cuando los vecinos de Tecumseh, una ciudad pequeña y tranquila en el condado de Lenabe, Michigan, notaron algo inusual. La camioneta de Dee Warner seguía estacionada frente a su casa. Eso no era normal. Dee era una mujer de rutinas inquebrantables, siempre en movimiento, siempre activa. Que su vehículo permaneciera inmóvil era una señal silenciosa que muy pocos comprendieron al principio. Pero en las semanas siguientes, esa señal silenciosa se convirtió en un grito. Su esposo, Dale Warner, un hombre de negocios con una imagen impecable en la comunidad, aseguraba no saber nada. Decía que Dee simplemente se había ido. Que había abandonado su hogar, su familia, su vida entera. Sin aviso. Sin despedidas. Sin rastro. Nadie le creyó. Lo que siguió fue una investigación de casi 6 años que sacudió a una comunidad entera, desafió los límites de la ley y demostró que, incluso sin un cuerpo, la verdad puede encontrar su camino hacia la justicia. ¿Cómo logró el sistema condenar a un hombre por el asesinato de su esposa cuando el cuerpo de ella nunca apareció? ¿Qué evidencia fue tan contundente que convenció a 12 jurados más allá de toda duda razonable? Y lo más perturbador de todo, ¿qué ocurrió realmente aquella noche en la granja de los Warner? Esta es la historia de Dee Warner. Y de cómo, incluso desde el silencio de su ausencia, su voz finalmente fue escuchada. Dee Warner tenía 54 años cuando desapareció. Era una mujer que muchos en Tecumseh describían con una sola palabra, resiliente. Nacida y criada en el corazón del medio oeste estadounidense, Dee era el tipo de persona que sabía exactamente quién era y lo que quería de la vida. Le encantaban los animales, especialmente los caballos. Pasaba horas en las tierras que rodeaban su propiedad, cuidando de los animales y encontrando en esa rutina una forma de paz que el mundo exterior raramente le ofrecía. Madre de varios hijos, Dee era también conocida por su determinación. No era una mujer que se callara ante las injusticias. Sus amigos y familiares la describían como alguien que enfrentaba los problemas de frente, con una firmeza que a veces incomodaba a quienes preferían que las cosas se resolvieran en silencio. Esa misma firmeza, según quienes la conocían, fue lo que definió sus últimos años de vida. Ella y Dale Warner llevaban décadas casados. Juntos habían construido una empresa familiar de manufactura en la región, un negocio que con el tiempo creció hasta alcanzar un valor estimado de $20 millones. En el papel, eran el ejemplo del éxito americano, una pareja emprendedora que había trabajado duro y cosechado los frutos de ese esfuerzo. Pero detrás de esa imagen, las grietas eran profundas. Según testimonios recogidos durante la investigación, el matrimonio de los Warner estaba en un punto de quiebre desde hacía varios años. Las discusiones eran frecuentes. El ambiente en el hogar, tenso. Y el negocio familiar, que alguna vez fue símbolo de su unión, se había convertido en uno de los principales campos de batalla. Dee quería divorciarse. Había consultado con abogados. Había comenzado a tomar pasos concretos hacia una separación que, dado el tamaño y la complejidad de los activos del negocio, prometía ser costosa y complicada para ambas partes. Dale Warner lo sabía. En Tecumseh, un pueblo de menos de 9,000 habitantes donde todo el mundo se conoce, los Warner eran una figura conocida. Dale, en particular, cultivaba una imagen pública de hombre respetable, involucrado en los asuntos locales y bien relacionado en los círculos empresariales del condado de Lenabe. Esa imagen era importante para él. Crucial, incluso. Dee, en cambio, era querida de una forma más cercana y personal. Sus vecinos la recordaban parando a hablar en la calle, interesándose genuinamente por las vidas de los demás. Sus amigos hablan de una mujer que, a pesar de vivir una situación doméstica cada vez más difícil, nunca perdió su sentido del humor ni su calidez. En los meses previos a su desaparición, personas cercanas a Dee notaron un cambio en ella.
No era desesperación, sino algo más parecido a la resolución. Como si hubiera tomado una decisión y estuviera preparándose para ejecutarla. Hablaba más abiertamente de sus planes para el futuro. De lo que quería hacer cuando todo aquello terminara. De la libertad que sentía que se merecía después de tantos años. Nadie imaginó que esos planes nunca llegarían a concretarse. La propiedad de los Warner, ubicada en las afueras de Tecumseh, era amplia. Contaba con terrenos rurales y una granja que, con el tiempo, se convertiría en el centro de una de las investigaciones criminales más intensas que el condado de Lenabe había visto en décadas. En esa propiedad, Dee cuidaba a sus animales. En esa propiedad, ella había vivido gran parte de su vida. Y según la investigación que vendría después, fue en ese mismo lugar donde su historia llegó a su fin. El 25 de abril de 2020, Dee Warner fue vista por última vez. Lo que ocurrió exactamente esa noche permanece sin respuesta definitiva, en parte porque el cuerpo de Dee nunca fue hallado. Pero lo que sí existe es un hilo de evidencia circunstancial que los fiscales del condado de Lenabe tejieron con precisión milimétrica durante casi 6 años. Hasta construir un caso que un jurado consideró suficiente para emitir un veredicto de culpabilidad. Esa última noche, según lo que pudo reconstruir la investigación, no hubo señales visibles de conflicto externo. No hubo llamadas de emergencia. No hubo testigos directos. Dee simplemente dejó de existir en el registro del mundo. Su teléfono dejó de hacer llamadas. Sus cuentas bancarias dejaron de registrar actividad. No contactó a sus hijos, a sus amigos, a nadie. Para una mujer que era descrita como constantemente comunicativa, ese silencio absoluto resultó devastador para quienes la conocían. Dale Warner, por su parte, no reportó la desaparición de su esposa de manera inmediata. Cuando finalmente la familia comenzó a presionar para que se informara a las autoridades, Dale ofreció una explicación que los investigadores encontrarían, desde el primer momento, profundamente insatisfactoria. Dee se había ido voluntariamente. Simplemente había decidido marcharse y no quería que nadie la encontrara. Era una explicación que chocaba frontalmente con todo lo que las personas cercanas a Dee sabían sobre ella. Una mujer que adoraba a sus hijos, que tenía raíces profundas en su comunidad, que estaba activamente planificando su futuro post-divorcio, no desaparecía sin más. No dejaba a sus animales sin cuidado. No cortaba el contacto con todos los que amaba de un día para el otro. Los hijos de Dee fueron los primeros en alzar la voz. Su angustia fue inmediata y visceral. Sabían, con la certeza que solo da el amor filial, que algo terrible había ocurrido. Comenzaron a hacer sus propias preguntas, a presionar a las autoridades, a negarse a aceptar la versión que Dale ofrecía. Mientras tanto, en la propiedad de los Warner, ocurrían cosas que más tarde llamarían la atención de los investigadores. En los días y semanas siguientes a la desaparición de Dee, Dale comenzó a realizar modificaciones en la propiedad. Movimientos de tierra. Cambios en la estructura de la granja. Actividades que, vistas en retrospectiva y en el contexto de la investigación, adquirieron una dimensión sombría. Los investigadores también documentaron el comportamiento de Dale durante este periodo. Continuó con su vida cotidiana con una normalidad que muchos describieron como llamativa. No mostraba señales visibles de angustia por la desaparición de su esposa. No organizó búsquedas. No hizo llamados públicos. Se limitó a repetir su versión, que Dee se había ido por propia voluntad y que él respetaba esa decisión. Lo que nadie podía saber en ese momento era que esa explicación comenzaría a desmoronarse pieza a pieza a medida que los investigadores comenzaban a profundizar en la historia de los Warner, en sus finanzas, en su matrimonio, y en los detalles físicos de la propiedad que Dale tanto parecía querer mantener bajo control. La propiedad de los Warner, esa granja que alguna vez había sido el hogar de una familia, se estaba convirtiendo en un escenario.
Y los investigadores estaban apenas comenzando a leerlo. El departamento del sheriff del condado de Lenabe abrió formalmente la investigación de la desaparición de Dee Warner en las semanas posteriores al 25 de abril de 2020. Desde el principio, los investigadores trataron el caso con una seriedad que fue más allá de lo que habitualmente se aplica a un reporte de persona desaparecida. El contexto lo exigía. Una mujer que no tenía ninguna razón aparente para desaparecer. Un esposo cuya versión no resistía el más básico de los escrutinios. Un matrimonio en crisis documentada. Un negocio valorado en $20 millones en disputa. Y una propiedad rural que ofrecía posibilidades inquietantes a cualquier investigador con experiencia. Los primeros pasos de la investigación fueron metódicos. Los detectives entrevistaron a familiares, amigos, vecinos y conocidos de los Warner. La imagen que emergió de esas entrevistas fue consistente. Dee era una mujer comprometida con su vida y con las personas que amaba. Su desaparición voluntaria, tal como la describía Dale, resultaba inverosímil para todos los que la conocían. Los investigadores también comenzaron a revisar los registros financieros y de comunicación de la pareja. Lo que encontraron fue revelador. Las cuentas bancarias de Dee no mostraban actividad posterior a su desaparición. Sus tarjetas de crédito no habían sido usadas. Su teléfono celular no registraba ninguna señal. En el mundo digital moderno, donde cada persona deja un rastro electrónico constante de su existencia, la ausencia total de Dee en esos registros hablaba con una elocuencia aterradora. Un punto de inflexión crucial en la investigación llegó cuando los detectives comenzaron a examinar de cerca la propiedad de los Warner. Las modificaciones que Dale había realizado en la granja en los días y semanas posteriores a la desaparición de Dee atrajeron la atención de los investigadores. Se ordenaron inspecciones detalladas del terreno. Se utilizaron perros entrenados para detectar rastros de restos humanos. Se emplearon tecnologías de detección subterránea. Los investigadores realizaron múltiples búsquedas en la propiedad y sus alrededores a lo largo de los años. A pesar de los esfuerzos extraordinarios desplegados, el cuerpo de Dee Warner nunca fue encontrado. Esa ausencia, paradójicamente, se convertiría en uno de los elementos más complejos y a la vez más reveladores del caso. Mientras la investigación avanzaba, los fiscales del condado de Lenabe construyeron un caso basado casi exclusivamente en evidencia circunstancial. Era un desafío legal monumental. En la historia judicial de Estados Unidos, los casos de asesinato sin cuerpo son extraordinariamente difíciles de probar. La defensa siempre puede argumentar que la víctima podría simplemente estar viva en algún lugar, que sin un cuerpo no hay certeza de que haya ocurrido un crimen. Pero los fiscales tenían algo que consideraban suficiente, un patrón. Un patrón de comportamiento, de motivo, de oportunidad y de acción post-crimen que, tomado en su conjunto, pintaba un cuadro inequívoco. El motivo era central en ese patrón. Los $20 millones en activos del negocio familiar estaban en el corazón del conflicto matrimonial. Un divorcio habría obligado a una división de esos activos que, según los análisis financieros presentados durante el proceso, habría resultado devastadora para Dale. La alternativa que los fiscales presentaron al jurado era brutal en su lógica. Para Dale Warner, eliminar a Dee era financieramente más conveniente que divorciarse de ella. La defensa de Dale Warner argumentó durante años que no había suficiente evidencia para sostener ningún cargo. Señalaron la ausencia del cuerpo como el elemento definitorio. Sin un cuerpo, ¿cómo podía probarse que había habido un asesinato? Argumentaron que Dee podría estar viva en algún lugar, que había elegido desaparecer. Pero los fiscales construyeron su caso con una acumulación de detalles que, individualmente, podían parecer insuficientes, pero que colectivamente formaban una narrativa irrefutable. Las comunicaciones entre los Warner en los días previos a la desaparición. El comportamiento de Dale inmediatamente después.
Los cambios en la propiedad. La ausencia total de cualquier rastro de Dee en el mundo posterior al 25 de abril de 2020. Y los testimonios de personas que conocían la dinámica real del matrimonio Warner. La investigación también reveló que Dale Warner había buscado en Internet información sobre temas que los fiscales consideraron altamente significativos en el contexto del caso. El historial de búsquedas, recuperado por los investigadores forenses digitales, fue presentado como evidencia durante el juicio. Fueron casi 6 años de investigación meticulosa. 6 años durante los cuales los hijos de Dee no dejaron de presionar, de recordar al sistema judicial que su madre merecía justicia. 6 años durante los cuales Dale Warner mantuvo su postura de inocencia. Y 6 años durante los cuales los investigadores y fiscales del condado de Lenabe construyeron, pieza por pieza, el caso que finalmente llevarían ante un jurado. En 2025, Dale Warner fue formalmente arrestado y acusado del asesinato en segundo grado de su esposa, Dee Warner. El camino hacia el juicio había sido largo y complejo. Pero el camino hacia la verdad, por fin, estaba despejado. El juicio de Dale Warner comenzó en el invierno de 2026. Durante semanas, los fiscales del condado de Lenabe presentaron ante el jurado el caso que habían construido a lo largo de casi 6 años de investigación. Fue un proceso que captó la atención no solo de Tecumseh y del condado de Lenabe, sino de todo Michigan y de gran parte de los medios de comunicación nacionales, en parte por la complejidad legal que representaba. Un caso de asesinato sin cuerpo. Los fiscales argumentaron que la totalidad de la evidencia circunstancial, vista en conjunto, no dejaba lugar a la duda razonable. El motivo era claro: $20 millones y un divorcio que Dale no estaba dispuesto a enfrentar. La oportunidad estaba documentada. El comportamiento de Dale antes, durante y después de la desaparición de Dee era el de alguien que sabía exactamente lo que había ocurrido. Y la ausencia de cualquier señal de vida de Dee, en un mundo donde es prácticamente imposible desaparecer sin dejar rastro digital, completaba el cuadro. La defensa insistió hasta el final en que la ausencia del cuerpo hacía imposible una condena justa. Que el jurado estaría especulando, no juzgando sobre hechos probados. Que Dee Warner podía estar en algún lugar, viva, por su propia voluntad. El jurado no estuvo de acuerdo. En marzo de 2026, después de deliberaciones que mantuvieron a la comunidad en suspenso, el jurado encontró a Dale Warner culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposa, Dee Warner. El veredicto fue recibido en la sala del tribunal con una mezcla de lágrimas y alivio. Los hijos de Dee, que habían esperado casi 6 años por ese momento, escucharon las palabras del jurado con una emoción que ninguna descripción puede capturar completamente. Dale Warner fue sentenciado a prisión. Aunque los detalles específicos de la sentencia final continuaban siendo procesados en los meses posteriores al veredicto, la condena en sí misma representó un hito legal significativo, la confirmación de que, en el estado de Michigan y en el sistema judicial de los Estados Unidos, es posible obtener una condena por asesinato incluso cuando el cuerpo de la víctima nunca ha sido encontrado. El caso de Dee Warner se convertirá, con toda probabilidad, en un referente en los estudios de derecho penal y en las discusiones sobre la evidencia circunstancial en casos de homicidio. Demostró que la suma de los indicios puede ser tan poderosa como cualquier evidencia física directa, siempre que cada pieza esté sólidamente documentada y presentada con rigor. Pero más allá de su significado legal, el caso tiene un peso humano que no puede reducirse a precedentes jurídicos. Dee Warner era una persona real. Una madre. Una vecina. Una mujer que tenía sueños para su futuro y que fue privada de la oportunidad de vivirlos. Su cuerpo nunca fue encontrado, y esa ausencia seguirá siendo una herida abierta para su familia, que no ha podido tener el cierre que un entierro y un lugar de duelo pueden ofrecer.
Sus hijos han hablado públicamente de lo que significó luchar durante años para que el sistema tomara en serio la desaparición de su madre. De los momentos en que sintieron que nadie les escuchaba, o que la falta de un cuerpo sería un obstáculo insuperable para obtener justicia. Y del alivio, mezclado con la permanente tristeza, que sintieron cuando el veredicto fue anunciado. En Tecumseh, una ciudad que conocía a los Warner desde hacía décadas, el caso dejó una cicatriz comunitaria. La imagen del hombre de negocios respetable resultó ser una fachada. Y esa revelación, que alguien puede vivir entre sus vecinos durante años ocultando algo así, es el tipo de verdad que una comunidad pequeña tarda mucho en procesar. Dee Warner merecía más. Merecía un matrimonio donde se la respetara. Merecía el divorcio que buscaba y la nueva vida que planeaba. Merecía ver crecer a sus nietos, cuidar a sus animales y encontrar la paz que tanto buscaba. No obtuvo nada de eso. Pero sí obtuvo algo que, en la crudeza de las circunstancias, tiene su propio valor, un jurado de 12 personas que la escuchó, que creyó en su historia, y que decidió que su vida merecía ser reconocida como lo que fue. Arrebatada. En algún lugar entre los campos del condado de Lenabe, Dee Warner todavía espera ser encontrada. Su historia, sin embargo, ya ha sido contada.